Mi problema es el problema 16 y está relacionado con la medida de unas cajas, con las dimensiones y con los polinomios. El problema 16 dice así: una empresa fabrica cajas de cartón para embalar. Tienen tres tipos diferentes de cajas y cada cliente puede elegir el formato y las dimensiones según sus necesidades. Todas las medidas están expresadas en centímetros, y por exigencias de producción y de resistencia del cartón, los valores de la variable tienen que ser mayores que 10 centímetros y menores que 50 centímetros. Entonces, tenemos tres embalajes distintos para caja. Tenemos que tener en cuenta que para averiguar el tamaño de las cajas según lo que te piden en las cuestiones, el valor de la variable, es decir, de x, no puede ser menor que 10 centímetros ni mayor que 50 centímetros. Y además aquí tenemos los datos más importantes de cada uno de los embalajes, como pueden ser sus dimensiones y sus medidas. Lo que el apartado A te está preguntando es cuál es la caja más pequeña y la más grande que se puede hacer en estos tipos, en el cúbico y en el tradicional. Para ello vamos a sustituir las tres dimensiones que son largo, ancho, profundidad y altura por la medida más pequeña que son 10 centímetros y la más grande que son 50 centímetros. Por ejemplo, en el embalaje cúbico, el largo, el ancho y el alto son todos X. Por lo tanto, para obtener el mínimo tamaño sustituiremos por la mínima medida y para obtener el máximo tamaño por la medida más grande. El apartado B te pregunta cómo se expresaría la superficie de una sola cara del prisma con un monomio. En el embalaje cúbico las caras son cuadrados, por lo tanto la superficie se calcularía multiplicando su base por su altura, la base en amarillo y la altura en naranja rojizo, es decir, x por x igual a x cuadrado. En el alargado hay dos tipos de cara. La base, que al ser un cuadrado se multiplica la x verde por la x azul, x por x igual a x cuadrado, y esto nos va a ayudar a medir la superficie de la cara lateral, porque la altura, que es la raya en azul, coincide con la base del rectángulo, es decir, la base, que es x, por la altura del rectángulo, que está en morado y es 3x, es igual a 3x cuadrado. Por último, el apartado C tiene un subapartado y un problema. En el subapartado te pide la cantidad total de cartón para cada embalaje. Para ello vamos a multiplicar el número de caras del prisma por la superficie de una sola cara. En caso de que haya más de un tipo de cara, como en el del alargado, se multiplicará el número de caras de un tipo por la superficie de la cara de ese tipo. Por ejemplo, si el número de caras de un tipo es 6 y la superficie de la cara de ese tipo es x cuadrado, se multiplicará el número de caras 6 por la superficie de una sola cara, x cuadrado, 6x cuadrado. Para concluir, vamos a resolver este problema. Previamente hemos calculado el polinomio del embalaje tradicional, como dice el enunciado, porque es lo que pedía el subapartado anterior. Ahora cogemos el polinomio de este tipo de embalaje, que es t de x igual a 16x cuadrado más 120x, y lo sustituiremos por 30, ya que es el único valor de las tres dimensiones dadas que está comprendido entre 10 centímetros y 50 centímetros. El resultado de la sustitución es el área total de una sola caja, y como queremos averiguar el área de 200, lo multiplicamos por 200. Este resultado, que es la superficie total entre todas las cajas, lo multiplicamos por lo que cuesta un solo metro cuadrado, para obtener el precio total. Y esta es toda la resolución del problema.